Hoy vamos a hablar de la Ostpolitik, la política que tenía Alemania de aproximarse primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, y que duró muchísimos años, porque la idea nació en 1962. Pero es una idea que parece que ha muerto, y eso implica cambios geopolíticos importantísimos en los planes de Alemania para el futuro. Vamos a hablar de la Ostpolitik y de su muerte. Los pactos europeos tras la Segunda Guerra Mundial se encontraron con muchas reticencias y dificultades. La idea de la integración europea, que tenía un gran atractivo, no tenía numerosos apoyos en los respectivos gobiernos. Los planes de crear una unión aduanera, fijaos, ni siquiera tuvieron éxito. Sin embargo, la declaración, el plan que presentó Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, en mayo de 1950, ese sí tuvo un éxito, aunque un éxito limitado. Schuman planteaba una unión franco-alemana de las industrias del carbón y del acero, al tiempo que desechaba los planes que para él eran excesivamente ambiciosos, que perseguían conseguir una Europa unida. En aquel momento no lo veía nada claro. Pequeños acuerdos concretos, importantes pero limitados, creían que jugarían un papel de construcción de ese proyecto y que, oye, eventualmente y con el tiempo quizás se lograría alcanzar esa unión. La amenaza, además, no radicaba solo en el resurgimiento de los conflictos intraeuropeos en el futuro, sino en cómo crecía el reto soviético. Fijaos que en octubre de 1947 se crea el Cominform para acabar con el Comintern por los fracasos que habían tenido en los frentes populares, y se crea esa unión de partidos comunistas en los países que habían caído en la esfera de Moscú. Aunque su vida fuera corta, porque el conflicto que se suscitó entre Stalin y Tito por esta razón lo mandó a la porra. Además estuvo el golpe de Praga del 48 y el bloqueo de Berlín ese mismo año, que visualizó que Alemania estaba partida en dos. La reacción desde el punto de vista de la defensa fue la firma del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en abril del 49. Y después, en el apartado económico, Estados Unidos y el Reino Unido establecieron las líneas de lo que sería el futuro orden económico internacional en el 44 con los acuerdos de Bretton Woods y una especie de compromiso multilateral de libre comercio que trataba de evitar lo que había sido el proteccionismo económico del periodo de entreguerras. Además, el Plan Marshall facilitaría transferencias de capital y de conocimiento, y el nuevo marco alemán, la nueva moneda, evitaría que la gente atesorara y que se lanzaran a intercambiar. Y así se hizo a partir de su lanzamiento en 1948. Porque Alemania estaba en la situación de postración económica más absoluta que podáis imaginar. Todos los puentes sobre el Rin habían sido destruidos. La producción industrial en 1945 estaba en un 12 o 15% respecto de los niveles de 1936. Y ciudades como Colonia, después de 500 bombardeos aéreos, eran puros escombros. Así que la comunidad del carbón y del acero, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió en buena medida el dilema geopolítico al que se enfrentaba Alemania con sus vecinos. ¿Qué tengo que ser? ¿Tengo que ser algo hostil, algo colaborador? Bueno, pues se ha visto con la experiencia histórica que la relación competitiva ha ayudado mucho a que Alemania tenga una posición de influencia cada vez más importante en el continente. Y parte de esto lo tuvieron la interrelación entre las industrias francesa y alemana, vinculadas de forma política cada vez de manera más estrecha. Es cierto que de alguna manera se cumple la teoría de Lionel William Light, un profesor de geografía en el University College London, que Dios les bendiga, me salvaron de una pancreatitis, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, que enfatizaba la característica política de las fronteras, afirmando que la civilización es el progreso en el arte de vivir juntos. Light ponía, por ejemplo, los ríos navegables, que fomentan la comunicación, el comercio y las tendencias pacíficas. Y en concreto al Danubio, sin olvidar la importancia que además tienen estos accidentes geográficos para la defensa militar, como ocurrió, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial en Belgrado con el mismo río, con el Danubio. Pero el problema con Rusia no podía solucionarse a través de la búsqueda de una unión política, no después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial ni de la división de Alemania en dos partes. La estrategia de los alemanes fue la de aproximación o acercamiento hacia Rusia, que se empezó a urdir ya en los años 1960, con un discurso que pronunció en la Academia Evangélica de Tutzinger Egon Bahr, cuando era responsable de la Oficina de Prensa e Información del Estado de Berlín, tiempo en el que era alcalde de la ciudad Willy Brandt, del cual Bahr era ayudante. Ahí Bahr argumentó en ese discurso que la reunificación era un problema de política exterior, la reunificación alemana, ya que dependía de la decisión de una potencia extranjera. Así que él apostaba por un proceso gradualista que duraría mucho tiempo
y en el que las posiciones maximalistas no iban a ofrecer ninguna promesa de éxito. También consideraba que el tipo de relación económica que tenían que mantener con los países del este y en especial con la Alemania Oriental debía ser de tal forma que se negaran a concebir una situación de ruptura de las relaciones que tuviese como objetivo empeorar la situación económica de la República Democrática Alemana, porque no querían que de ese deterioro surgiera un colapso del régimen comunista. Así que iban a proponer todas aquellas formas de relación y de reconocimiento de la otra Alemania que se les imaginaran. De hecho, había que utilizar las relaciones comerciales, incluso si eso implicaba elevar el nivel de vida de la República Democrática Alemana. Y concluía Bahr que si el muro de Berlín fue un signo de debilidad, incluso de miedo y autoconservación del régimen comunista, el objetivo suyo sería el de reducir gradualmente esas preocupaciones soviéticas, hasta que para los rusos y también para la RDA, para los comunistas alemanes, fuera asumible que tanto el muro como las fronteras debían desaparecer. Este fue el origen de la llamada Ostpolitik, aunque la propuesta tuvo que esperar a que Willy Brandt llegara a la Cancillería de la República Federal Alemana el 21 de octubre de 1969. Así que este movimiento hacia el este tuvo su materialización en el llamado Tratado de Moscú con la Unión Soviética, el 2 de agosto de 1970. Willy Brandt tuvo que soportar muchas críticas por un movimiento que era muy arriesgado, porque aunque no había un reconocimiento legal de las fronteras establecidas entre las dos Alemanias, sí se iban a respetar. Y eso fue entendido por muchos como una cesión que no daba nada a cambio. Pero el plan que tenían, el acuerdo, tenía una perspectiva de largo plazo que esperaba que hiciera surgir el entendimiento y por lo tanto hiciera surgir algún tipo de acuerdo diplomático sobre la reunificación alemana. Un resultado tangible podría haber sido la relación energética de Rusia con Alemania, pero en realidad esa relación ya se venía gestando desde los años 1950, 10 años antes, por el empeño del canciller Konrad Adenauer, 10 años antes del discurso de Egon Bahr. Bueno, pues Adenauer viajó a Moscú en 1955 para establecer relaciones diplomáticas entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética. Posteriormente consiguió el primer acuerdo de comercio entre ambas naciones en 1958. La Unión Soviética necesitaba divisas y eso era complementario con la necesidad de energía de Alemania Occidental. Además, las empresas alemanas se pusieron a producir toneladas y toneladas de tubos de gran diámetro, 600.000 toneladas, que habían de ser utilizadas en la construcción de un oleoducto que nos es conocido, el oleoducto Druzhba, con el objetivo de traer petróleo desde la región de Tartaristán, en Siberia, hasta la refinería de Svett, en la República Democrática Alemana. Y en esta ocasión, como en otras, la posición de los Estados Unidos fue clara, como narró este señor, el vicesecretario de Estado George W. Ball, en un artículo del Washington Post en 1982. Leo literalmente. En el comienzo de la administración Kennedy, el presidente me asignó la tarea de intentar evitar la construcción del llamado oleoducto de la amistad, que traería petróleo soviético a Europa Occidental. A través de una presión intensa conseguimos la decisión de la OTAN de que los 200.000 toneladas de tubos que las empresas alemanas habían comprometido eran un activo estratégico. Por lo tanto, nuestra estrategia de torcerle el brazo finalmente convenció al reticente canciller Konrad Adenauer para ordenar el embargo de los tubos. Kennedy no podía concederle bazas a una Unión Soviética que había levantado el muro de Berlín en 1961. Y había tentado a la suerte con los misiles cubanos en 1962. Las circunstancias cambiaron con la administración de Nixon y con la visión geopolítica del comercio que tenía un joven muy conocido en la geopolítica llamado Henry Kissinger. Eso logró que se extendiera el oleoducto Soyuz que atraviesa Ucrania, por ejemplo. Esa política de acuerdos geopolíticos firmados entre Alemania y Rusia ha continuado en el tiempo y ha tenido los gasoductos como protagonistas y elementos, yo diría que amplificadores. Una política tan persistente en el tiempo que era una decisión puramente geopolítica y que ha sido mantenida por gobiernos alemanes de muy distinto signo, a pesar de las críticas de los socios, tanto europeos como estadounidenses. Una razón para esa renuencia a abandonar esta Ostpolitik
es que funcionaba. En gran medida para los alemanes la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana fueron más el resultado del buen hacer diplomático de Gorbachev y de Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores de Helmut Kohl, que el producto de las presiones políticas y económicas de los Estados Unidos y de su presidente Ronald Reagan. La confianza que se había establecido entre Alemania y la Unión Soviética a través del intercambio económico se extendía también a la insistencia con la que el canciller Helmut Kohl trataba de integrar a Rusia dentro de los procesos de ampliación, por ejemplo, de la OTAN a principios de 1990, a través del llamado Consejo OTAN-Rusia. Sin embargo, lo que vendría después con Yeltsin y con las elecciones de 1993 cambiaron completamente el escenario. Las relaciones económicas es cierto que también tienen su propia inercia y comenzaron a adquirir cada vez mayor peso entre los dos países. Después de la caída del muro de Berlín, la Alemania reunificada se había convertido en el segundo mayor socio comercial de Rusia tras los Estados Unidos, manteniendo una estructura que podríamos llamar un poco mercantilista, en la que Alemania importaba materias primas de Rusia, principalmente la energía, de la que hemos estado hablando, para exportarle todo tipo de productos manufacturados. Pero está claro que, además de este componente comercial, pronto en Rusia comenzarían a valorar los aspectos puramente geoeconómicos que les proporcionaba la posición de ser el suministrador principal de energía a Alemania. Y con la llegada al poder de Vladimir Putin en Rusia y en Alemania de Gerhard Schröder, las relaciones comerciales entre los dos países, entre la Federación Rusa y Alemania, se aceleraron e intensificaron mucho durante el comienzo del milenio. De tal manera que la dependencia de Alemania respecto de Rusia y de Rusia respecto a Alemania crecía. Rusia respecto a Alemania porque se creaban cientos de miles de puestos de trabajo en aquel país. Las empresas rusas apenas contrataban unos miles de trabajadores alemanes, pero sobre todo por la energía que compraba Alemania. Así que ya en esos momentos las estrategias energéticas de Rusia tenían en cuenta la importancia que adquiriría aquel comercio, aparentemente desigual, en la fuerza geopolítica que podía ejercer Rusia respecto de Alemania en los momentos precisos. La estrategia energética de Rusia, publicada el 28 de agosto de 2003 y que se imaginaba el mundo hasta 2020, reconocía la enorme importancia que tenían los sectores energéticos y de los combustibles como herramienta para la política exterior. Y en esa línea el desarrollo de los proyectos de gasoductos Nord Stream, que tendrían que recorrer el lecho del mar Báltico, iban a adquirir una importancia muy especial en esa estrategia energética revisada por parte de las autoridades rusas, incluso por la revisada en el año 2009. Este reconocimiento también se hizo explícito en la revisión de esta estrategia en diciembre del año 2019. Tanto el proyecto Nord Stream 1 como el proyecto Nord Stream 2 en realidad formaban parte de un solo proyecto, de un mismo concepto cuyo interés excedía las ganancias económicas que Rusia o que Gazprom fueran a obtener de él. Y esto es una cosa que debemos enfatizar. De hecho, en Rusia se miraba mucho más lejos que Alemania. Gazprom concedía a los Nord Stream como una forma de conectar sus recursos energéticos no solamente a Alemania, sino con el Reino Unido. Y para ello, en 2013, Gazprom comenzó las negociaciones con la empresa GDF Suez, ahora Engie, y con British Petroleum, con el propósito de extender los gasoductos hasta las Islas Británicas. Un objetivo que comprendéis conmigo que no es de poca importancia y que además buscaba sortear un problema. El problema de que Ucrania era la vía principal por la que se recorría o por la que avanzaba, por la que se transportaba el gas ruso hasta Europa. Resulta paradójico, ¿verdad? Mirado con la perspectiva del tiempo, que los alemanes se embarcaran en estos proyectos con los numerosos problemas que da una red tan larga y extensa de gasoductos. La experiencia en 2009 ya les debía haber servido de advertencia sobre lo que puede ocurrir en un futuro con un corte del suministro del gas ruso. Porque el 7 de enero de 2009 el gas entre Rusia y Ucrania dejó de fluir debido al desacuerdo entre ambos países, Ucrania y Rusia, acerca de cómo se deberían pagar los suministros y sobre todo el peaje que debía pagar Rusia a Ucrania de ese gas. La Comisión Europea se quedó de una pieza ante un acontecimiento que ni siquiera había previsto. Por un lado, Rusia exigía hablar en exclusiva con Ucrania, mientras que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y su comisario de Energía, Andris Piebalgs, intentaban ejercer el papel de mediadores entre ambas partes. La edición internacional del periódico alemán Der Spiegel apuntaba que, tanto desde la Unión Europea como desde el gobierno alemán, se debería planear cómo reducir dramáticamente la dependencia de esos envíos energéticos rusos que se habían demostrado tan peligrosos y que debían empezar a plantearse cómo diversificar las fuentes de obtención de gas natural, así como de otros recursos naturales. Y sin embargo, fijaos que
Hemos llegado a la guerra de Ucrania y, oye, seguíamos igual. En cualquier caso, el proyecto continuó, ya fuera por las buenas relaciones personales establecidas entre políticos alemanes y políticos rusos, en especial el amor entre Gerhard Schröder y Vladimir Putin, como por el carácter casi mítico, creo yo, que había adquirido la Ostpolitik y sus éxitos en reducir las tensiones entre Occidente y Rusia por cómo habían favorecido la reunificación alemana. Pero la propia opción por continuarlos ya implicaba en términos geopolíticos una elección que favorecía a Rusia en contra de Ucrania. Rusia podía proporcionar todas las necesidades de gas natural de Alemania a través de los gasoductos ucranianos ya existentes. Y por esa razón, las líneas que se preveía que atravesaran el lecho del mar Báltico eran redundantes desde el punto de vista económico. Los Nord Stream implicaban la muerte programada de los gasoductos ucranianos, que además necesitaban de un flujo concreto de tránsito, de un volumen concreto de tránsito de gas para poder ser rentables. Cuestión de seguro que yo creo que a los rusos no les preocupaba absolutamente nada. Las autoridades rusas veían que el fin del contrato del tránsito de gas previsto para el año 2024 en realidad a ellos les beneficiaba, porque Ucrania pasaría a depender mucho de ellos. La dimensión política de la fabricación de los nuevos gasoductos claramente ofrecía muchas ventajas para Moscú, porque además cambiaba de hecho las relaciones rusas con la Unión Europea. Los países más escépticos, y os podéis imaginar cuáles, con las políticas del presidente Vladimir Putin, Polonia, nuestros queridos bálticos o Eslovaquia, fueron los primeros en lanzar la voz de alerta y reaccionar de forma muy negativa, enfrentándose al interés manifiesto que tenían, sin embargo, Austria, Alemania y Países Bajos. En gran parte porque los nuevos gasoductos ponían en muchas dificultades los proyectos de infraestructuras de gas natural licuado que se pretendían realizar en el Báltico, y que obviamente era una respuesta, esta sí estratégica, de estos países para no depender en todo lo que fuera posible de Rusia. Entre los principales opositores a los gasoductos dentro de Alemania estuvieron los verdes, que fueron los más claros. Entre ellos, por ejemplo, individuos como Robert Habeck, el ministro de Economía y Protección del Clima, desde diciembre del año 2021, que en una entrevista a la publicación Die Welt, poco después de tomar posesión del cargo, y teniendo en cuenta el amago que había hecho Rusia de invadir Ucrania en abril de 2021, advirtió: si Rusia invade Ucrania, los Nord Stream van a tener profundas consecuencias. Pues sí, Robert, efectivamente las tuvieron. Si la invasión rusa de Ucrania se producía, iba a pasar todo lo que nosotros hemos visto. Y cómo se ha producido, ha generado un fuerte electroshock en toda la Unión Europea que plantea la necesidad no solo de profundizar la Unión Europea, sino de expandirla, ¿sí, señores? Para Alemania, además, supone una transformación completa de sus planteamientos geopolíticos, porque la Ostpolitik está muerta. Lo que implica, para empezar, que Alemania no puede confiar en un futuro de relaciones pacíficas con Rusia. Y de ahí la necesidad de rearmar a su ejército extraordinariamente debilitado durante tantos años, relegado en los presupuestos generales del gobierno alemán, en favor de otras políticas, en concreto de las políticas sociales. Hasta el punto de que el ministro de Defensa Boris Pistorius afirmaba en una entrevista en enero de este año 2023 que 100.000 millones de euros no van a ser bastantes para modernizar su ejército. Y por eso ya hemos leído que el gobierno alemán está apartando 300.000 millones de dólares en los presupuestos de este año y los sucesivos con este fin. Porque este giro es necesario en la política exterior de Alemania y proporciona además las oportunidades precisas para que el proyecto europeo se beneficie de una mayor implicación alemana en esa unión. Ya veremos de qué forma y de qué manera. Pero está claro que las cosas ya han cambiado absolutamente para la geopolítica alemana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os pido lo de siempre, que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones, que le deis al botón de like y, por supuesto, nos vemos muy pronto.